Y bueno, metiéndonos un poquito más ya de lleno a la instancia de hoy, es la tercera clase o jornada. Hoy de nuevo va a estar con nosotros Julieta Moyano, ya a la doctora la presenté en la clase pasada, así que nos vamos a ahorrar esa parte. El tema de hoy va a ser el delito de lavado de activos. Vamos a ver nociones básicas sobre su estructura típica, tipologías, principales dificultades en su investigación penal, la prevención basada en riesgos como enfoque determinante para su adecuado abordaje. Así que bueno, Julieta, te damos pasos para que inicie la presentación de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Andrés. Ahí estoy compartiendo con ustedes la pantalla, no sé si la ven, así podemos arrancar. Bueno, como nos decía Andrés, hoy vamos a hablar sobre lo que es el lavado de activos. Vamos a comentar algunos conceptos básicos acerca de este tipo delictivo. Vamos a hablar de las etapas que tiene, sus consecuencias, las principales dificultades con las que nos encontramos a la hora de la investigación y del enjuiciamiento de este tipo delictivo, y los enfoques de lucha que existen en contra del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y el enfoque basado en riesgos, que es una de las recomendaciones que habíamos visto la semana pasada del GAFI, ¿bien? Y finalmente vamos a terminar plasmando todos estos conceptos que pueden parecer muy teóricos en un caso que justamente hemos tenido nosotros en la Fiscalía, como fue el caso CBI, en donde tenemos una gran cantidad de delitos económicos, entre ellos el lavado de activos. ¿Bien? Vamos a comenzar primero con una definición acerca de qué es el lavado de activos. Esta definición es de Mateo Bermejo, que dice que es un proceso más o menos complejo, dependiendo de las circunstancias, que trata con bienes de origen delictivo y que tiene la finalidad de incorporar esos bienes dentro de lo que es la economía legal, la economía formal. El objetivo que se persigue es otorgarle a los bienes de origen delictivo poder de adquisición efectivo, lo que implica ocultar el origen ilícito. ¿Bien? Básicamente lo que se trata es una suerte de servicio de apoyo a la actividad del delincuente. ¿Por qué? Porque una persona que ha cometido un delito con fines económicos, es decir, para obtener un beneficio, va a querer utilizar ese dinero de alguna manera. Entonces, a través del lavado de activos, puede utilizarlo dentro de lo que es la economía formal. ¿Bien? Lo que se trata es, estos ingresos que provienen de actividades delictivas, a través de transacciones e instrumentos financieros, se los intenta transformar en recursos utilizables en la economía legal, en el circuito financiero formal, ¿bien? Se trata de cortar la relación existente entre un delito y su producto económico, dándole a esos activos ilícitos la apariencia de lícitos. La intensidad y la multiplicidad de las operaciones de lavado van a depender de cada caso en concreto según la suciedad con la que esté impregnado ese capital que se pretende reciclar. Ahora vamos a ver que hay diferentes etapas de lo que es el lavado y que en general podemos hablar de estructuras bastante complejas. Pero básicamente, en algunos casos puede que nos encontremos con casos más simples. No sé, un narcotraficante que con su primer beneficio económico fue y se compró un auto de alta gama, no pasó por todas las etapas de lavado, no hizo una estructura muy compleja, y sin embargo nos encontramos frente al mismo fenómeno delictivo. Acá lo que pretendemos es ver la estructura más general, más compleja, para poder abarcar luego los casos que se presenten. ¿Bien? Dentro de las características que podemos nombrar de este tipo delictivo, hablamos justamente de grandes volúmenes económicos, justamente porque se trata de delitos como la evasión, todos los delitos económicos, la trata de personas, el narcotráfico, que dejan un buen rédito, un gran beneficio económico, y están vinculados con el crimen organizado. De esta manera hace que se presenten maniobras mucho más complejas. Hoy en día no nos encontramos las mismas maniobras que nos encontrábamos hace 20 años. Esto se debe también al fenómeno de la complejización y la profesionalización. En los delitos de lavado de activos muchas veces intervienen abogados, contadores,
de manera tal que la maniobra sea más compleja y más difícil de investigar, de desentrañar, ¿bien? Y además nos encontramos con otro fenómeno que es el de la internacionalización. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces lo que se hace es utilizar sociedades, pantalla, en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, en paraísos fiscales, que tengan algún tipo de legislación tributaria un poco más flexible, y de esa manera se aprovechan, o sea, los blanqueadores van a tener distintas ventajas. Dentro de esas ventajas podemos nombrar, por un lado, la posibilidad de eludir la aplicación de normativas muy estrictas. Si yo me encuentro en un país A que tiene una normativa muy estricta, me conviene quizás mudar mi negocio de lavado al país B con una normativa más flexible. Además, esto da la posibilidad de obtener ventajas de los problemas de cooperación judicial internacional, ya que en algunos casos va a haber problemas de competencia, problemas de comunicación entre los diferentes organismos de los países, y le permite a los blanqueadores beneficiarse de las deficiencias de la regulación internacional. Si bien esta es una de las ventajas que pueden llegar a aprovechar los blanqueadores, creo que hoy en día es una tendencia que está cambiando, porque justamente incluso a través de la cuarentena, de la pandemia, se ha dado mucha más afinidad, mucha más conexión entre los distintos organismos, por ejemplo, de los ministerios públicos, de los poderes judiciales, de distintos países, es decir, que se están aceitando los canales de comunicación, y de esa manera poder prevenir el fenómeno delictivo del lavado de activos. ¿Bien? Este fenómeno no es algo que sea nuevo, no ha surgido ahora, sino que se remonta en sus orígenes a la Edad Media, en donde teníamos, por ejemplo, como delito precedente del lavado se podía reconocer la usura, que era la obtención de grandes cantidades de intereses por préstamo de dinero. Si bien en ese momento estaba prohibido, los usureros, para poder seguir beneficiándose a través de esos intereses, del cobro de esos intereses, lo que decían era que en todo caso era una multa que se cobraba porque le habían devuelto tarde el dinero, o que era una suerte de regalo que le hacía el prestatario por haberle prestado el dinero en su momento. En la Edad Moderna, como delitos precedentes del lavado de activos, nos encontramos con distintos ataques a embarcaciones, principalmente galeones españoles que transportaban oro, estafas de compañías de seguro, contrabando. Justamente lo que se hacía en todos estos casos era utilizar ese beneficio económico e insertarlo dentro de la economía normal, legal, en aquel entonces. Ya en la edad contemporánea podemos remontarnos al origen de la palabra lavado, en los años 20 en Estados Unidos, en la época de la ley seca, las mafias de Estados Unidos lo que hacían era contrabandear bebidas alcohólicas, y eso les dejaba un beneficio económico en efectivo. Entonces, lo que hacían era insertar ese beneficio económico a través de las lavanderías de ropa, que también se utilizaba efectivo. Entonces, de esta manera dificultaban el control del organismo de control en Estados Unidos, que no podía determinar qué dólares pertenecían a la actividad de la lavandería en sí mismo y qué pertenecía a la actividad del contrabando de bebidas alcohólicas. ¿Bien? Esta situación se agrava ya en la década del 70, cuando hay una gran cantidad de ingreso de estupefacientes y de dinero en distintos países, lo cual hace tambalear las economías de cada uno de esos países y genera una preocupación a nivel mundial. Es por eso que veíamos la semana pasada que el Gafi en el 89, su principal función era combatir el lavado de los bienes provenientes del narcotráfico, ¿bien? Ese fue como el principal flagelo respecto de lo que fue el lavado de activos en ese entonces. Vamos a ver cómo ha evolucionado las distintas maniobras de lavado en el tiempo. En los años 70 se hablaba principalmente de un lavado monetario, se utilizaba dinero en efectivo. En los años 80 se caracterizó por utilizar el sistema bancario. En los años 90 ya se utiliza el sistema financiero en el sector bancario, de seguros, y ya en el siglo XXI hablamos de un lavado extrafinanciero, que
está caracterizado justamente por utilizar sectores no necesariamente financieros, como es el sector comercial y el servicio, el sector inmobiliario, sector de casinos, juegos de azar, joyas, obras de arte. Y además, en estas maniobras de lavado, como les decía recién, se caracterizan por la participación de abogados en la conformación de sociedades, de escribanos respecto de lo que son las inversiones inmobiliarias, y de contadores, haciendo que las estrategias de inversión sean más sofisticadas. ¿Bien? El lavado de activos se caracteriza justamente por utilizar los procedimientos propios de los agentes económicos. ¿Qué quiere decir? Cada negocio que se monta, cada empresa, cada sector, tiene procedimientos particulares respecto del ofrecimiento de sus productos y sus servicios al público. El conocimiento de esos procedimientos por parte de las organizaciones criminales les es útil para realizar el blanqueo, ya que disminuye las probabilidades de detección por parte de las autoridades e incluso terminan realizando todos los procedimientos y todas las formalidades necesarias para no ser detectados. Es decir, hacen que su negocio sea prácticamente legal y de esa manera no se ponen bajo la lupa de los distintos organismos. ¿Bien? Un aspecto que distingue al lavado de activos es justamente las distintas etapas que tiene. Como les decía, no en todos los casos vamos a ver todas las etapas, pero es bueno tener presente que existen estas etapas para poder enfrentarnos a maniobras más complejas. Acá las podemos ver, son 3 etapas: de colocación, enmascaramiento e integración. Cuando hablamos de la etapa de colocación, es el primer momento en el que se enfrenta el delincuente o la organización criminal, que han cometido el delito precedente y tienen una gran cantidad de dinero en efectivo. Ese dinero no lo pueden gastar inmediatamente porque van a hacer saltar todas las alarmas, todas las alertas. Entonces es necesario hacer que ese dinero ingrese al sistema bancario, y tampoco hacer saltar alertas cuando ingrese. Entonces se ingresa a través de pequeños depósitos bancarios. Y de esa manera ya se deshacen del efectivo y comienzan a contar con dinero bancario. ¿Bien? En el caso de que se trate de grandes volúmenes de dinero, o que haya mucha rigurosidad dentro de lo que es el sistema financiero de un país, el sistema bancario, lo que pueden hacer los delincuentes es llevarse ese dinero, contrabandearlo hacia otro país en donde tenga un sistema bancario de ingreso un poco más fácil, más flexible, con menos controles, y de esa manera poder finalmente tener dinero bancario. Otra de las actividades que se han advertido es que se llevan el dinero a un país X, y en ese país adquieren joyas, obras de arte, bienes suntuosos, que luego los van a revender. Los adquieren en efectivo y luego los revenden. Cuando los revenden, se los pagan con cheques, con transferencias. Entonces ya es el primer pasito que tenemos en donde tenemos un sistema bancario. Ese dinero que comenzó siendo en efectivo, ya tenemos un primer paso de dinero bancarizado. ¿Bien? Eso nos lleva a la segunda etapa, que es la etapa del enmascaramiento. En esta etapa lo que se busca justamente es romper el vínculo existente entre el dinero y su origen, realizando una serie de transacciones civiles, comerciales o financieras que tiene como fin acumular documentos de soporte para justificar la procedencia de ese dinero, ya sea respecto de otros particulares y poder seguir realizando transacciones, o respecto de la propia administración, del propio gobierno, si en algún momento se realizan controles para determinar el origen del dinero. ¿Bien? En esta fase podemos ver que haya transferencias de dinero, de capitales, de un paraíso financiero a otro, de distintas cuentas, las compras de valores, de contratos de seguro, de instrumentos de inversión que sean fácilmente transferibles. ¿Bien? Incluso se puede invertir dentro de distintas sociedades que sean fachada, pero como les decía, el objetivo que tiene esta etapa es distintas transacciones que le den soporte, que puedan determinar la procedencia, puedan justificar la procedencia de esos activos. ¿Bien? Y finalmente vamos a la última etapa, que es la etapa de integración. Esta es la etapa que más le interesa a la organización criminal, que es la etapa en donde finalmente va a poder hacer ingresar, va a poder gastar ese dinero
dentro de la economía formal, ¿bien? Haciendo de cuenta que no tiene un origen ilícito. Después de todo lo que ha pasado, ese dinero aparentemente es legal, ¿bien? Entonces puede invertirlo en distintas actividades, por ejemplo, la compraventa de inmuebles, la intermediación de distintas compañías, créditos simulados, exportaciones, importaciones, sobrevaluaciones de mercaderías importadas para justificar los pagos a bancos extranjeros. En general, cualquier tipo de operación que le pueda ayudar a esos fines. Es decir, ya en esta etapa puede gastar el dinero dentro de la economía formal. ¿Bien? Las actividades de lavado, de todo este procedimiento que nosotros detectamos, generan varias consecuencias. Entre ellas, una de las primeras es el factor de corrupción. ¿Por qué? Porque todas estas actividades, para que se puedan desarrollar de esta manera, necesitan una red de apoyo, tanto en el sector público como en el sector privado. Esta red de apoyo, ¿qué implica? Que haya contactos en diferentes lugares y que esos contactos sean adquiridos, que se compren. Entonces, la corrupción justamente viene a acentuar esa desconfianza dentro de las instituciones públicas, dentro de lo que es el sistema judicial, porque justamente también atenta a lo que es la independencia del Poder Judicial, ya se desconfía de los distintos niveles de gobierno, porque todos podrían haber sido comprados a través de las influencias que tienen los grandes grupos criminales que llevan adelante estas actividades. Y además se trata de un factor distorsionador de la economía local. ¿Por qué? Porque lo que se hace a través de las actividades de lavado, y por ejemplo cuando se monta una sociedad para vender determinado producto, determinado servicio, puede que se realice una suba artificial de determinados bienes y actividades, puede que se utilicen estas actividades para controlar industrias o sectores de la economía de ciertos países, y esto también va a producir inestabilidad monetaria y económica, ¿bien? Además, en todos estos casos hay que tener en cuenta que genera una consecuencia microeconómica. La consecuencia microeconómica es básica, es el beneficio que tiene el delincuente. Cuando ve que puede gastar el dinero que fue producto de un delito precedente, es un círculo vicioso, porque va a seguir con ese delito precedente, ya que la actividad no ha sido detectada. Y además termina afectando a los negocios legalmente establecidos. Pensemos, por ejemplo, en un kiosco que se establece para lavar dinero y probablemente tenga precios distintos de sus competidores porque no necesitan competir de esa manera, simplemente están lavando dinero y al final aquí se termina afectando a los negocios legalmente establecidos. ¿Bien? Respecto de nuestra figura de lavado en nuestro Código Penal, lo tenemos plasmado en el artículo 303 del Código Penal, que ahí se los transcribí, y les marqué algunas frases importantes como para que hablemos acerca de eso. Por un lado dices, bueno, será reprimido con prisión de 3 a 10 años y multa de 2 a 10 veces el monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare, disimulare o de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de 300.000 pesos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. Por un lado, vamos a detectar que a través de este artículo, lo que vamos el bien jurídico que se protege es justamente el orden económico y financiero, ¿bien? A través de esto lo que se busca es proteger el sistema financiero de un país, justamente para mantener la regularidad del mercado económico o financiero, y que estas conductas no terminen afectando el libre juego del mercado de capitales internos, o provocando un desequilibrio en el marco de las regulaciones que el gobierno puede haber impuesto en determinados sectores, por determinadas situaciones, ¿bien? Hablemos además de las acciones típicas. ¿Cuál es la acción que tiene que cometer el imputado, el blanqueador, el lavador,
habla de convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular y de cualquier modo poner en circulación. Justamente esta es una de las críticas que se le hace a este tipo penal, porque es muy abierto, deja un tipo penal abierto. La idea era justamente poder abarcar cualquier tipo de actividad que lleve adelante el blanqueador a la hora de insertar los ilícitos dentro de la economía formal. Pero es cierto que recibe muchas críticas por parte de la doctrina por la apertura que tiene esta actividad, ¿bien? El objeto material se trata de bienes provenientes de un ilícito penal. Ya en breve vamos a hablar acerca también de las críticas que se le hace a la figura de ilícito penal. Y se requiere un dolo directo. Es decir, el conocimiento y la intención por parte del blanqueador el conocimiento de que se trata de objetos ilícitos que los quiere insertar dentro de la economía formal. ¿Bien? El tema de los 300.000 pesos, que es la base, la condición objetiva de punibilidad que tiene este delito, esta figura quedó determinada de esta manera en el año 2011, y los 300.000 pesos del año 2011 no son los mismos 300.000 pesos del año 2020. Y una de las críticas que recibe es justamente que no ha sido sometido a actualizaciones. Pensemos en otras leyes, por ejemplo, la ley penal tributaria, la evasión, ha sufrido varias modificaciones con el paso de los años, justamente por el impacto que tiene la inflación respecto de los montos dinerarios, ¿bien? Hoy en día, 300.000 pesos, imagínense que prácticamente la venta de un auto usado por parte del blanqueador que tiene ese dinero respecto a un delito precedente, ya estaríamos frente al delito de lavado de activos. Es decir, ha quedado con un mínimo muy bajo que no ha sido actualizado. Básicamente por la inflación que tenemos en nuestro país, esto nos va a pasar con cualquier monto dinerario, por eso quizás sería mucho más acertado utilizar otras unidades de valor, así como se utilizan los UVA para los créditos hipotecarios, los UMA. Bueno, a nivel tributario estaba determinada la creación de la unidad de valor tributario, que se determinó su creación en el 2017, pero finalmente no se legisló. Pero bueno, lo cierto es esto, que nos encontramos frente a un tipo penal que tiene una base de 300.000 pesos, que prácticamente hoy en día cualquier tipo de operación que se realice ya vamos a estar por encima de esos 300.000 pesos. ¿Bien? Vemos también las agravantes que tiene nuestro Código Penal para este caso. Hablamos de la habitualidad como una de las agravantes, o ser miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, y también se agrava este tipo delictivo en caso de que sea cometido por un funcionario público en ejercicio o en ocasión de sus funciones. ¿Bien? El artículo también tiene presente respecto de quienes reciben el dinero u otros bienes respecto de un ilícito penal para aplicarlos en una operación de insertarlos en la economía formal. También van a tener una pena morigerada, pero también tienen una pena de 6 meses a 3 años, y si el valor de los bienes no supera la suma de los 300.000 pesos, pero se da la misma actividad, también hay una pena morigerada. También se establece que las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si, por ejemplo, tenemos una organización de narcotráfico que cometió el delito de narcotráfico en Colombia, y vienen con el dinero en su maleta a la Argentina a querer lavar ese dinero en la Argentina, también pueden ser juzgados en la Argentina por lavado de activos, por más que el delito precedente se haya cometido en otra jurisdicción. ¿Por qué? Porque en esa otra jurisdicción el narcotráfico también es considerado un delito. ¿Bien? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la estrategia de lucha en contra del lavado de activos. Respecto de la estrategia de lucha, tenemos dos tipos de medidas que se pueden tomar. Por un lado, lo que son medidas represivas, y por otro lado, medidas preventivas. Las medidas represivas se van a adoptar en el caso concreto respecto de
la tipificación penal de toda conducta que pueda calificarse como lavado de activos, y cuando nos enfrentamos frente a ese tipo de actividad, la regulación y la ampliación del decomiso de las ganancias derivadas de la actividad delictiva. Y por otro lado vamos a hablar de un enfoque preventivo a través de la imposición de deberes de colaboración a los sujetos privados con base en la regla de conozca a su cliente, los deberes de debida diligencia. ¿Bien? Entonces, a través de estas aproximaciones, como les decía, de carácter represivo o de carácter preventivo, lo que se intenta es justamente luchar, mitigar las consecuencias del lavado de activos, por un lado, en el caso en concreto, a través del enfoque represivo, y por otro lado, a través del enfoque preventivo, con los deberes de colaboración por parte de los sectores privados. ¿Bien? Esto nos lleva a conectar con el próximo tema, que es el enfoque basado en riesgos. El enfoque basado en riesgos tiene como uno de los pilares fundamentales una resolución, la 30E del 2017 de la UIF, que marca un cambio fundamental respecto del enfoque que deben tener las entidades financieras, ¿bien? Pasamos de lo que era un enfoque de cumplimiento a un enfoque basado en el riesgo, ¿bien? El enfoque basado en el riesgo, básicamente lo que significa es que cada entidad financiera tiene que definir su perfil de riesgo a través de una autoevaluación metodológica. Pensemos acá en algunas de las cuestiones que vimos la semana pasada respecto de lo que eran los riesgos, las vulnerabilidades, las amenazas. Básicamente aquí lo que se está intentando es esto, que cada una de las entidades financieras haga una autoevaluación teniendo en cuenta los factores de riesgo, la estrategia de gestión con sus procesos, recursos, los sistemas con los que cuentan, los riesgos por la línea de negocios, la suficiencia de los recursos, riesgos inherentes, controles mitigantes, los planes de remediación, las zonas geográficas en las que se encuentran, etc. ¿Bien? Una vez que las entidades financieras realizan esta autoevaluación metodológica, tiene que ser aprobada por su directorio y presentada ante la UIF, incluyendo una declaración de tolerancia al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es decir, cuál es el nivel de riesgo aceptado respecto de los clientes, los productos, los servicios, los canales de distribución, las zonas geográficas en donde se asientan, las acciones mitigantes respecto del monitoreo, del control de estas actividades, y además tienen que presentar cuáles son las políticas para la aceptación de clientes de alto riesgo, cuáles son los procedimientos que se van a aplicar, a quién se va a considerar cliente de alto riesgo, quiénes van a ser los responsables de aceptar estos clientes, cuáles son los clientes con los que definitivamente no se va a trabajar, cuáles son los fundamentos, y además se busca que estas entidades elaboren una matriz de riesgo que permita segmentar a los clientes según su nivel de riesgo, nivel alto, medio, bajo, y respecto de cada uno de ellos va a haber procesos de debida diligencia. Una de las ventajas que tiene este sistema es que permite focalizar los esfuerzos y asignar recursos según el nivel de riesgo definido en cada sector. Y además le da ventajas a los grandes grupos económicos que pueden definir gestiones corporativas, y eso le permite eficientizar los procesos de esta autoevaluación metodológica. Además, se cumple con una de las recomendaciones del GAFI, como decíamos el otro día, que era justamente el enfoque basado en riesgos. En su momento, inicialmente fue un cambio muy grande para las entidades financieras porque tenían que hacer todo un esfuerzo inicial para formar la base de datos de sus clientes y realizar esta autoevaluación. Pero a la larga, el enfoque termina siendo bastante efectivo porque permite asignar recursos a donde haya riesgos que haya que mitigar, que haya que prevenir, en vez de aplicar las mismas estructuras en todos los segmentos. ¿Bien? Y bueno, finalmente también quería hacerles algunos comentarios respecto de las dificultades en las que nos enfrentamos respecto de la investigación y el juzgamiento del delito de lavado de activos. Por un lado tenemos lo que hablábamos recién de la consideración del delito precedente, el ilícito penal, si bien, como les decía, nuestro código nos habla de ilícito penal en general,
no nos dice si ese ilícito, en qué condición tiene que estar, si tenemos que hablar de que haya una condena firme, basada en cosa juzgada, o no, si es necesario que haya una investigación. Entonces, estas son una de las cuestiones que se presentan y que justamente a veces las defensas pueden argumentar. También se habla de que hay un tipo penal en blanco cuando la ley dice que hay ciertos obligados a denunciar las llamadas operaciones sospechosas o inusuales. Nos referimos a los sujetos obligados que tienen que reportar estas operaciones sospechosas. La ley simplemente lo dice de esta manera, dejándolo abierto a que luego sea determinado por una resolución de la UIF, y los factores, qué es lo que se considera operación sospechosa o inusual, es bastante distinto respecto de un ámbito y de otro. Es una actividad que, como les decía, la termina regulando la UIF, pero que en la ley queda como un tipo penal en blanco, ¿bien? También otra de las críticas que se le puede hacer hoy en día al tipo delictivo es que, bueno, algunos apuntan a la ineficacia de la UIF como organismo, como receptor de los reportes de operaciones sospechosas, que hay falta de capacitación y de recursos dentro del sistema judicial, lo que conlleva a una baja cantidad de condenas. Por un lado, hay algo que es cierto, tenemos poca cantidad de condenas en nuestro país, pero creo que es una crítica que está en una tendencia de cambio. Al menos en nuestra jurisdicción nos encontramos con que hoy en día tenemos muchas causas de lavado de activos que están pendientes de juicio, que están elevadas a juicio, de hecho nosotros estamos interviniendo en varias, y también tenemos muchas causas en instrucción, que están en plena etapa de investigación, es decir que el fenómeno de la criminalidad económica y del lavado de activos hoy en día se ha puesto bajo la lupa, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años. Me parece que esto es muy importante y estos espacios están buenos para generar conciencia sobre esto, porque vamos a tener justamente que se trata de una actividad delictiva que termina afectando a toda la sociedad de una manera muy compleja. Y quizás la sociedad no lo puede percibir de esta manera porque no ve una víctima, como sucede, por ejemplo, con una víctima de robo, que tenemos al delincuente y a la persona que fue robada. En este caso, la víctima parece ausente, pero la víctima existe, y somos todos. Y en este caso es el orden económico y financiero que nos afecta a todos, y las implicancias que puede tener esto son muy grandes. Por eso es muy importante estos espacios de capacitación para que tomemos conciencia de los efectos que puede tener la criminalidad económica en general y el lavado de activos en particular. Así que, si bien muchos autores consideran esto, la falta de capacitación y la falta de recursos del sistema judicial, creo que es una de las cuestiones que está con una tendencia de cambio, porque lo vemos en la práctica y tengo esperanza de que así sea, de que tengamos más condenas por criminalidad económica y por lavado de activos. Finalmente, lo que les quería comentar, como para bajar un poco todos estos aspectos teóricos a la realidad, a un caso en concreto, les quería mostrar, este fue el organigrama de la acusación en la causa CBI, Cordubensis, la financiera ilegal, que fue bastante conocida, todo se destapó con la muerte de uno de sus socios. Esto fue justamente lo que se presentó durante la etapa de alegatos del juicio SBI el año pasado. Lo que intentamos, vieron que la semana pasada también les mostré de la causa Mengo, que presentamos los organigramas de esta manera, justamente porque nos enfrentamos, primero, porque a nosotros nos parece mucho más simple poder recurrir a este tipo de mapas, de organigramas, para ver en dónde nos encontramos, y además porque tenemos jueces que no están en la práctica diaria frente a estos delitos. Entonces también es necesario ilustrarles a ellos la complejidad de estas maniobras, la organización de estas actividades criminales, ¿bien? En este caso tenemos la parte naranja, que pueden ver a la izquierda, era el ingreso de activos. El ingreso de activos era a través de cheques o de dinero en efectivo,
a la financiera, a esta supuesta financiera, que era CBI, que es lo que está en verde. Como les decía, llegaba a través de cheques o dinero en efectivo, ingresaba a CBI, que tenía 2 sucursales, estaba abierta al público, hacía propaganda, publicidades. La financiera lo que hacía era depositar, armar carteras de cheques y llevar esos cheques a 2 empresas que se habían creado con el único fin de lavar estos activos, que eran Jotemi y Alabo. Estas empresas, en el caso de Jotemi, había sido constituida con un objeto social que era la venta y la distribución de diarios y revistas. Y en el caso de Alabo, era una empresa cuyo objeto social era el pago a cuenta de terceros, como si fuese un rapipago. En ambos casos, da la casualidad que son 2 tipos de actividades que se encuentran exentas del impuesto a los débitos y a los créditos bancarios, es decir, el impuesto al cheque. Justamente, no fue casual, no fue azaroso que se eligieran esas actividades. Estas 2 empresas, estas 2 sociedades, Jotemi y Alabo, nunca cumplieron ningún tipo de actividad real. Quienes habían sido puestos como presidentes, como apoderados para poder actuar, también eran personas que no habían ideado toda esta maniobra, y abrieron cuentas en el Banco Nación a nombre de estas empresas, justamente para poder depositar los cheques que llegaban de CBI. Una vez que depositaban los cheques, a los días estas personas iban y buscaban el dinero en efectivo que ya había pasado a través de las empresas y a través del Banco Nación, se llevaban el dinero en efectivo en distintos bolsos y los hacían entrar nuevamente a CBI para seguir con el circuito. El CBI se seguía con el delito de intermediación financiera no autorizada a través de los préstamos de dinero, los descuentos de cheques. Entonces, de esta manera podemos ver cómo se plasma el delito de lavado. Tenemos la captación de los activos a través de los cheques que le enviaba CBI, las hacían pasar por estas cuentas, que eran por las cuentas de Jotemi y Alabo, que eran en sociedades fantasma básicamente, pasaban por el Banco Nación les daba el dinero en efectivo, y ahí vemos físicamente cómo se movía el dinero por la Plaza San Martín y llegaba nuevamente a CBI para continuar con este circuito. ¿Bien? Esta fue la acusación que se sostuvo en su momento. Por esto fue que también terminaron condenando el año pasado. Y aquí podemos ver los delitos precedentes: la intermediación financiera, la evasión, el lavado. La Fiscalía mantuvo la acusación por la asociación ilícita en general, pero no lo consideró así el Tribunal Oral, y esto, bueno, se encuentra en trámite de casación actualmente. Pero bueno, me parece que era una buena forma de poder exhibirles cómo se puede plasmar el lavado de activos en un caso en concreto. ¿Bien? Así que si tienen alguna duda, alguna cuestión que quieran compartir, alguna pregunta. Yo tengo una duda. A ver. Tengo menos experiencia en cuanto al análisis fiscal, integrador. Ahora que me voy a poner la cámara. Si no, ahí está. Hola. Entonces, bueno, por ahí hay cosas que se me escapan. O sea, por lo que entiendo, los que eran presidentes de la firma Jotemi y Alabo no tenían ni idea de dónde venía la plata. O sea, ellos le depositaban esa plata, esos cheques, pero ¿qué le daban como comprobante? No lo logro Tenían reaccionar. idea. Los presidentes de Jotemi y Alabo, Sí. los apoderados, tenían idea, pero no fueron quienes organizaron toda la maniobra. Eran personas que ni siquiera habían terminado la primaria en algunos casos, que no habían terminado, tenían una capacitación como para llevar adelante toda esta estructura. ¿Bien? Sí. Sabían que lo que estaban haciendo no era legal, porque estaba muchísimo de lo que es la venta y la distribución de diarios y revistas. Claro. Entonces, en todo caso, respondían a las órdenes de quienes habían constituido realmente esas empresas. Y lo que hacían era, como les decía, recibían las carteras de cheque,
En CBI se preparaban carteras de cheques todos los días y se enviaban a estas empresas. Estas empresas tenían sus oficinas en el edificio Bristol, en la 9 de julio, recibían las carteras de cheques, y esas carteras de cheques, esos cheques los llevaban al Banco Nación, físicamente iban, se presentaban en el Banco Nación, lo recibían y le decían, bueno, en 2 días podés pasar y retirar todo el dinero. Che, y acá tenés el bolso respecto de los cheques que me trajiste hace 2 días, toma, acá lo tenés. Le entregaban el dinero en efectivo y salían con los bolsos de dinero, cruzaban la plaza y lo dejaban en la sucursal de CBI, en la sucursal de Rivadavia. Y así volvía a originarse todo el circuito. ¿Y qué fue lo que saltó? Yo no sé si está bien que pregunte, pero ¿qué fue lo que saltó todo? ¿Qué fue la punta del iceberg que hizo que llamara la atención de Bueno, todo lo que estaba? En este caso fue la muerte de Suau, Sí. que no se sabe si fue suicidio, Sí. si fue un accidente o lo que sea. Esto fue uno de los principales pilares de la investigación, porque él dejó una carta diciendo justamente todo lo que venía pasando en la financiera, a través de allí. A ver, Carlos. Sí. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Estaba escuchando atentamente la brillante exposición de Juli, pero bueno, yo me desespero por hablar también. Tuvimos ese juicio trabajando mucho con Juli, con incluso Juan Argibay, que está también por ahí, y un equipo de gente de la Fiscalía, ¿no? Brillante la exposición de Juli, pero es importante destacar que el primer delito que se probó en 48 horas de CBI, cuando aparece la carta de Suau, que se le envía a su pareja con la finalidad de que ésta la remita a la justicia, donde él dice una serie de situaciones como que, bueno, se sintió defraudado, confió en mucha gente, etcétera, 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 le sacaron un montón de dinero, y por el efecto multiplicador del dinero de una cueva, esto implosionó, y eso generó distintas situaciones de violencia, como que varios ahorristas, inversores, legales e ilegales, fueran a reclamar el dinero bajo amenaza, con armas, bueno, una situación caótica. Pero la primera hipótesis delictiva que se corroboró fue la intermediación financiera ilegal. ¿Por qué? CBI era una empresa que estaba autorizada a funcionar por la IPJ, pero para prestar el servicio de caja de seguridad, que eso fue a lo que se dedicó a través, incluso desde años antes, a través de otras empresas constituidas desde el año 2008-2009. ¿Qué empezó? Todo cambia cuando aparece Rodrigo, que es una persona que sabe mucho de economía, empieza a pensar qué hacer con el excedente de dinero de activos que había en las cajas de seguridad. Entonces, a partir de ahí, le ve esta beta y le ofrece a los clientes utilizar ese dinero depositado en caja de seguridad y prestarlo a interés, ¿sí? Eso implica captación de ahorro del público, y si después con estos ahorros captados de esta manera efectuamos préstamos, estamos realizando una actividad de intermediación financiera, que no es ilegal como tal, pero para que no sea ilegal, tiene que estar autorizada por el Banco Central de la República Argentina, porque es la actividad que desarrollan los bancos y la financiera. Tomar fondos del público a través de depósitos y prestarlo a los tomadores de los créditos. Es una actividad trascendente para la economía y por eso necesita estar regulada por el ente rector, porque es una actividad que se debe promover, pero a su vez debe estar controlada para evitar los riesgos de descalce y que quede un montón de personas en la lona como quedaron aquí. Bueno, entonces, a las 48 horas de que se inicia la causa, ya tenemos probado a través de un simple oficio del Banco Central de la República Argentina que CBI no está autorizado para hacer operación de intermediación financiera. Y todo lo que mostraba Juli a la izquierda, en ese cuadrito muy gráfico que ella presentó, son los mecanismos de fondeo, de obtención de activos por parte de CBI. Los cheques que traía una persona muy oscura, toda la recaudación producto de la venta de automotores de una concesionaria, Toyota Centro Motors, inversores o ahorristas que venían, algunos de buena fe, perfiles de gente jubilada, docentes, que habían logrado ahorrar $50.000 y que
los tuvimos como testigos en el juicio y decían, nosotros no confiamos en el sistema financiero por lo que había pasado en la crisis del 2001, ya los bancos, el Estado me comió. Entonces nosotros veíamos que este comercio estaba en la City, era algo muy agradable, tenía todas las comodidades. Bueno, nos ofrecieron un rendimiento X, que era del 20 y pico en pesos, o el 12 anual en dólares, entonces pusieron el dinero. Bueno, esta era una de las formas de captar también ahorros, y después la mayoría de estas personas ahorristas fueron defraudadas porque cuando implosiona no se devolvió ese dinero, ¿no? Y después tenemos otros inversores ya ilegales que no fueron a reclamar el dinero porque, por supuesto, que lo tenían en negro. En la quiebra de CBI que se tramita en la justicia de la provincia, hay 90 millones de pesos que no fueron reclamados. Eso es algo muy divertido, a mí me divierte, porque siempre pasa con las cuevas, ¿no? ¿Por qué la gente no va a reclamar? Bueno, sabemos por qué no va. Entonces lo que mostró este caso fue justamente una cueva que tenía una enorme boca input de entrada de activos a través de distintas modalidades, otra de las cuales va a ser juzgada en lo que se conoce como CBI 2, lo que es el sistema de recaudación de la red BUS, que estamos preparando para ir a juicio. Y bueno, y la utilización de dos empresas creadas exclusivamente para monetizar los cheques que eran captados como una de las formas de obtención de activos para después prestar. Estas dos empresas que se crearon en las condiciones en que yo les relaté en la clase pasada, con personas que en condiciones de vulnerabilidad social, económica y cultural, que no sabían que tenían que firmar, personas que eran utilizadas después para llevar esos cheques desde la sede de estas empresas que funcionaban en la plaza, se cruzaban la calle en bolsos con las carteras de cheques, y esos cheques se monetizaban en el Banco Central y luego se volvían a CBI para seguir inyectando todo este flujo de dinero, ¿no? Entonces ahí tenemos una muestra de cómo se utilizan dos empresas para lavar dinero, malversando su objeto social y también maximizando los rendimientos, porque el objeto social establecido para estas empresas lo eximía del impuesto a los débitos y créditos. Entonces, si ustedes se ponen a ver la alícuota, que es muy baja, en toneladas de cheques, en 500 millones de pesos en cheque, bueno, la diferencia que se hacía era muy, muy grande. Por eso nos permitió sostener también la hipótesis de lavado, ¿no? Porque el dinero ingresaba, se obtenía ilícitamente a través de una cueva, ¿no? Captación ilegal. Después pasaba a través de dos empresas offshore, ¿sí? Dos sociedades fantasmas, ingresaba al sistema financiero y volvía a reingresar a la cueva, y así este círculo, bueno, del cual hablaba Juli. La verdad que es un caso muy interesante, te felicito, Juli, por la exposición, pero yo no me aguantaba, quería también decir algo. ¿Alguna otra duda? Que la responda Julio. Bueno, un dato más que les quería comentar era el tema de la cantidad de dinero que pasó por estas empresas. Por Jotemi, entre 2012 y 2014, pasaron 500 millones de pesos, y por Alabo, entre 2013 y 2014, pasaron 212 millones de pesos. Es decir, hablábamos de cifras súper millonarias, que pasaban fácilmente los 300.000 pesos que nos exige el tipo penal, y en base a eso fue también el pedido de multas, porque además de las penas de prisión que se pidieron penas de multa para los implicados, que el código nos establece que el pedido de penas tenía que ser de 2 a 10 veces el monto que se había lavado, y en estos casos teníamos unos pedidos de multa extraordinarios, pero era justamente la multa establecida por la cantidad de dinero que se había lavado en estas empresas. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Acá Pablo Masucci nos agrega que con lo expuesto salió un informe de FinCEN Files la semana pasada sobre empresas argentinas que están bajo investigación de la Unidad Antilavado de Estados Unidos, potencialmente sospechosas. Sí, efectivamente. Carlos, no sé si vos querés agregar algo. No. Mañana vamos a hablar un poco sobre el diseño legal
algo de lo cual ya empezamos a ver la clase pasada, sobre los parámetros del GAFI, pero cómo están recetados esos estándares en la ley antilavado, la 25246. Así que vamos a hablar un poquito de eso, el rol de la UIF, todo el camino de un reporte de operación sospechosa, vamos a ver si podemos ver algunos casos, y terminar con algunos temas que me habían quedado pendientes. Así que bueno, nos veremos mañana. Una preguntita que me quedó medio colgado y que me acordé. Cuando depositaban, digamos, Sarrafian y iban al banco y lo depositaban, ¿el banco no les llamaba la atención o no le pedían explicaciones? Sarrafian depositaba en CBI. En CBI. Ingreso. Está. Ahí está. Claro. Pero tu pregunta es interesante, Ile, porque también nos la formulamos nosotros, y porque la respuesta a tu pregunta es la existencia de una causa donde se investiga responsabilidad del Banco Nación, de algunos niveles del Banco Nación, por no haber aplicado los deberes de prevención antilavado, ¿no? Había testimonios de cajeros que contaban, así como contó la escribana, que mencionamos ayer, que está relevada en la sentencia, también cajeros relatan de que venían personas como titulares de la SA a retirar dinero en bolso. Algo absolutamente atípico, estamos hablando del año 2013, 2014, no estamos hablando de 1980. Entonces ahí evidentemente se infringieron deberes de prevención. El Banco Nación reportó, pero también vamos a hablar de qué valor tiene el reporte tardío. Y también vamos a hablar de qué significancia tiene un comportamiento omisivo, sistemático y sostenido en el tiempo por parte de sujetos obligados a reportar. Si eso tiene alguna relevancia penal o si solo tiene una relevancia administrativa sujeto a las sanciones disciplinarias de la UIF. Porque tenemos casos, y esperemos poder mostrarles, en los cuales hemos llevado a juicio a autoridades reguladoras, por ejemplo, el mercado de valores de Santa Fe, a ver si puedo mostrarle mañana el caso Bolsa Fe, en donde contadores, presidentes del mercado de valores de Santa Fe, fueron llevados a juicio y están acusados por una asociación ilícita por facilitar lavado de dinero a través de una maniobra de fraude bursátil como delito precedente, justamente por un comportamiento sostenido en el tiempo y prolongado, y con un patrón conductual homogéneo, que implicó que se lavaran 400, 500 millones de pesos, defraudando también un montón de inversores de buena fe. Así que sí, tu pregunta es absoluta, tu inquietud, Ile, es absolutamente legítima, y también es importante que se detecten estos casos y que se discute en juicio también, para ver qué se le hace a los sujetos obligados que no reportan, ¿no? No en un caso aislado, sino en casos de estas características. Bueno, Perdón, ya Andrés. alrededor de las... Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Andrés? Sí. Hugo Ludueña habla. Sí, por favor, sí, adelante, adelante. Perdón porque lo desconozco. ¿Las mutuales también son sujetos obligados? Sí, son sujetos obligados, mutuales, cooperativas, y hay un problema muy grande. Tenemos casos que se están tramitando en la provincia, que habrán visto, y otros casos que teníamos también en Buenos Aires, porque se utilizan también una estructura jurídica con un fin solidario para hacer trabajar como financiera, ilegal, por supuesto, jugando justamente con a veces falta de límites claros acerca de una actividad u otra, lo que ha generado problemas de encuadramiento acerca de qué autoridad debe controlar, si el Banco Central o el INAES. Bueno, también les puedo contar algunos casitos de eso y cuáles fueron las discusiones que se generaron, porque también hay cooperativas que a quienes se les exige los deberes de prevención con el mismo rigor que a otras que se dedican realmente a hacer estas macanas y mueven millones, pero miles de millones. Sí son sujetos obligados, son ámbitos de mucho riesgo, muchas funcionan bajo la lógica de mesa de dinero, sobre todo en el interior de nuestra provincia. Una pregunta, aprovechando, ya de la parte práctica, por ahí se ve el movimiento o la irregularidad, el movimiento irregular del dinero, pero para que se configure el tipo, ¿deben ustedes probar el delito precedente? Esa es la tarea por ahí más difícil. Por ahí lo otro, el movimiento de dinero es evidente,
y tiene que probar que eso viene de un origen ilícito, por ahí en la tarea investigativa se complica esa parte. Siempre hay que probar, Carlos, el origen o el carácter ilícito de los activos de origen. Ahora, no se exige condena. La discusión que refería Juli es que muchas veces, ahora ya ya ha sido superado por criterios jurisprudenciales. La defensa te dicen, no se ha probado, no han secuestrado dinero, no han secuestrado droga, no han secuestrado armas, no hay rescate en un lugar donde se explota sexualmente seres humanos. Entonces, ¿cómo sabe usted que este dinero que me captó, que este auto que yo compré, que usted me imputa, es lavado de dinero? Bueno, no se exige una condena por el delito precedente. Evidentemente que si nosotros tenemos comprobado una hipótesis delictiva, generadora de los activos, y después probamos la inversión, la inyección de esos activos en la economía, tenemos una hipótesis de concurso real, es decir, tenemos los dos delitos, y vamos con los dos delitos a juicio. Pero si no tenemos probado con el grado de certeza la hipótesis de delito precedente, si lo podemos sostener con indicio, entonces lo mismo vamos a tener lavado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque antecedente que haya tenido denuncias en el pasado, de la década, suponete, hemos tenido un caso de un narco importantísimo que se lo condenó por 2.000 kilos de marihuana en un camión cisterna. Esta persona registró condena por contrabando del año 99. Registró condena por falsificación en el año 2003. Esta persona no tenía acreditado actividad ilícita, no tenía aportes, no tenía empleados ni empleadores. Tenía un patrimonio abultado. Entonces nosotros, es muy simple, es una cuestión 2 más 2 es 4. Si tenemos acreditado desde el año 99 que esta persona tiene el primer antecedente delictivo, tiene un abultado patrimonio, y lo enganchamos con 2.000 kilos de droga, que vale varias veces, una cifra varias veces millonaria, toda su actividad delictiva, todo su acto de administración patrimonial contemporánea al primer antecedente delictivo se puede atribuir a título de lavado. ¿Me explico? Entonces, para eso no se necesita la certeza probatoria, y en esto le vamos a dar materiales, hay desarrollos jurisprudenciales que empiezan en el Tribunal Supremo Español en la década de los 2000. Esa línea jurisprudencial que no exige certeza probatoria para el delito precedente se recepta en Argentina en el año 2006 a través de fallos, un fallo Orentrach de la Cámara Federal de Casación Penal, en donde dice cuáles son los indicadores que debemos tener en cuenta. Es una serie de checklists. Si nosotros tenemos estos indicadores, bueno, entonces podemos avanzar para sostener la hipótesis de lavado, aun cuando no tenemos probado el delito precedente como tal. ¿Sí? Es una discusión interesante, muy buena la pregunta, Carlos. Bueno, Juli. Por mi parte, a ver, Facundo Mercado Ruiz dice, quería consultar en el caso de IPJ, que es sujeto obligado a reportar las operaciones sospechosas, pero ahora no exige más las presentaciones de balances. ¿Cómo puede verificar los movimientos? Bueno, en mi caso yo no puedo dar una respuesta adecuada a eso. Hemos hablado de lo que indica el estándar del enfoque basado en riesgo, las exigencias de la UIF. Entiendo que IPJ está en un proceso de trabajo con la UIF para poder tener sus propios manuales de riesgo. No es un área que yo maneje, pero sí le podemos mostrar algunos casos en donde el riesgo es claro, es latente, ¿no? Que por ahí les permite. El balance como insumo es muy importante para nosotros, para poder analizar el comportamiento patrimonial de una empresa. A ver, si esta empresa tiene un golpe brusco... Mil perdones. ¿Sí? ¿Puedo pedir la palabra? Sí, estaba terminando de responder, ahora te la concedo. Sí, discúlpame, yo trabajo en IPJ y bueno, me incorporé a la reunión medio tarde, pero los fiscales no tienen bien afilado el tema del delito experimental. Entonces, bueno, por ahí no tienen que tener certeza, sino el delito experimental no
vista por ningún fiscal, o sea, no conozco en Córdoba que haya aplicado la figura del delito experimental. Ese es el problema. Lo que pasa es que el delito experimental no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. El delito experimental es una técnica de investigación que se utiliza para poder atrapar una actividad de narcotráfico con información de personas que están adentro. Evidentemente que como técnica de investigación se puede utilizar también en fraudes bursátiles o societarios, pero no le veo la relevancia de esa cuestión. Por lo menos en lo que hemos estado hablando de los balances, que es lo que estaba intentando responder. Y para cerrar, el balance es un insumo muy importante para poder experimentar la evolución patrimonial, un comportamiento brusco, y tenemos una empresa que se dedica a exportar y detectamos maniobras de sobrevaluación o subfacturación, podemos poder atar esa pista en los balances a una actividad de contrabando. Pero bueno, son cuestiones de riesgo propias de la actividad de que se trata, que podemos buscar algún caso, Juli, podemos buscar algún caso. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Perdón, Andrés. Raúl Benítez, de Inteligencia Fiscal. Nosotros estamos detrás de la evasión y de la elusión, y por eso este curso es de mucho interés para nosotros. También el tema de los balances para nosotros es una cuestión crucial. El problema es que, bueno, con tantos contribuyentes, si no hacemos un control automático, es prácticamente imposible, es buscar una aguja en un pajar, digamos, ¿no? ¿Por qué no sería posible aunar fuerzas para, junto con la FIP y la Justicia Federal, pedir que se presenten a los consejos de ciencias económicas bajo un formato determinado, no en un PDF, sino en un soporte magnético, de manera tal de que podamos hacer ese tipo de controles? ¿Ustedes ven posible aunar fuerzas para imponer esto? Miren, nosotros podemos colaborar en facilitar canales, reuniones, pero no podemos exigir, porque no somos organismo regulador. Organismo regulador es el Estado a través de distintas agencias, IPJ, el registro de propiedad, sí pueden exigir a partir de los estándares de prevención. Ustedes sí pueden tener reuniones institucionales y decirle, miren, nos sería muy útil toda la información que se le tienen que proporcionar, información pública. Veíamos, no sé si alcanzamos a ver en la clase pasada, si no lo vamos a ver ahora, acerca de los registros, lo que indica el estándar 12, me parece, de registro, la necesidad de mantenerlo para que esté disponible a los fines de que los organismos de control puedan. Bueno, esto lo dice, y esto está exigido por ley también. Entonces sí, el Estado debería mantener reuniones institucionales con decías vos, el Colegio de Contadores, profesionales de ciencia económica, y buscar la forma de obtener esa información bajo el formato que sea más ágil. Lo veo perfectamente posible. Y si nosotros podemos sumar esa reunión, esa gestión institucional, pero estamos a total disposición. Pero nosotros no podemos exigir, porque no somos organismos de control. Ustedes sí pueden exigir, a través de un decreto, una normativa que puedan sacar, ¿no? Invocando todas las normas internacionales, los estándares del GAFI, la ley de prevención antilavado y toda esa normativa, por supuesto. Ahí agrego, Carlos, que uno de los objetivos más importantes para esta capacitación no ha sido solamente tener clases magistrales, sino justamente que empiecen a surgir inquietudes, y que las necesidades y las inquietudes que tenemos, orientadas también a las necesidades que tiene el cuerpo de la Fiscalía en virtud de cómo se mueve el delito, los flujos, los movimientos, de una actividad que es muy dinámica y que se va camuflando y que se va, que se va adaptando a las distintas realidades, a la realidad digital, por ejemplo, que también nosotros las podamos observar y podamos tener las articulaciones, las coordinaciones institucionales necesarias. Estamos teniendo hoy reuniones con AFIP, con WIF, entiendo que con el Colegio de Contadores y otros colegios más en virtud de lo que se ha mencionado acá, pero la idea es continuar, afinar hacia dónde tenemos que apuntar, qué podemos nosotros empezar a aportar como ideas innovadoras en esto,
yo felicito la instancia de intercambio y de consultas. No las agotemos acá, tengamos en cuenta también poder responder o enviar el mail por donde llega el link de la reunión. Nosotros eso se lo vamos a canalizar al doctor Gonella y a su equipo para que podamos ir trabajando esas ideas, esas inquietudes y poderlas después ir analizando en este espacio, o si necesitamos hacer reuniones más específicas también, porque la idea es justamente que estas capacitaciones sean disparador de las necesidades y las inquietudes que tenemos. Así que, bueno, como decía, no agotemos la instancia de consultas acá, aprovechemos la vía del mail. Por ahí también más tarde o en el transcurso de mañana les va a llegar el link para la próxima reunión, que es mañana a las 18 horas, también por los grupos de WhatsApp. Así que bueno, muy contento también, les digo, por el nivel de asistencia, que estamos sosteniendo un nivel muy, muy alto, se ha sumado gente nueva, así que estamos muy contentos por eso. Y bueno, nos mantenemos en contacto. Si les parece, hacemos un cierre en virtud de la hora y nos mantenemos en contacto por las vías que mencioné. Y nos vemos mañana a las 18 horas. Muchísimas gracias, Julieta, Carlos y a todo el plantel. Y gracias a todos.